Hola alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a resumir la clase del método simplex que vimos ayer en su versión tabular CJ-ZJ, que es una versión que después nos va a permitir hacer el análisis de sensibilidad. También veremos el método de la gran M para desarrollar los ejercicios y aprenderemos a la transformación del problema lineal del formato canónico al formato estándar, que es una condición previa para poder utilizar el método simplex. Entonces, comencemos por tomar un ejercicio de muestra para aplicar el algoritmo simplex. En este caso elegí el ejercicio número 6, que es la de Cerámica San José, que quiere determinar su plan óptimo de producción de los productos que fabrica, que son cerámicos, tejas y ladrillos. Dice: el proceso de producción de estos ítems requiere diferentes combinaciones de horas de mano de obra, horas de secado y horas de horneado, que dice se muestran en la tabla. Eso está en el ejercicio. Se ha establecido una relación dada por las ventas pasadas entre la cantidad de tejas a producir y la de ladrillos, la que dice que la producción de tejas debe ser igual al 30% de la producción de ladrillos. Por otro lado, el gerente de producción ha determinado como norma producir al menos una cantidad de cerámicos equivalente al 15% de la producción total, o sea, la sumatoria de cerámicos, tejas y ladrillos, hablando de unidades. La empresa dispone de 320 horas de mano de obra y no hay restricción con las horas de secado ni de horneado. No se debe producir más de 1500 unidades de cerámicos por mes. Entonces se pide formular un problema de programación lineal para maximizar los beneficios de Cerámica San José. Aquí tenemos el planteo del problema, donde tenemos la función de maximización, que es la sumatoria de los beneficios por cada unidad de cerámico, teja o ladrillo, y tenemos las representaciones de las restricciones, que en este caso es el máximo de 320 horas de mano de obra. Aquí tenemos la restricción que dice que las tejas son igual al 30% de la producción de ladrillos. Aquí tenemos la restricción que dice que la cantidad de cerámicos es mayor o igual al 15% de la producción total. Y finalmente tenemos la restricción que dice que la cantidad de cerámicos no puede ser mayor o igual a 1500 unidades. Este ejercicio así no nos sirve demasiado, no lo podemos poner en un software. Lo que tenemos que hacer es pasar todas las variables hacia el lado izquierdo. Entonces aquí yo le digo la versión reducida o compacta, que es resolver todas las sumas y restas que puede haber ahí hasta que queden solamente las variables con un coeficiente, y las restricciones que estén los números de este lado y las variables de este otro lado. Entonces nos queda así. Bien, pasemos a lo siguiente. Ahora sí vamos a transformar. Acá tenemos el mismo ejercicio, el reducido que vimos recién. Lo vamos a transformar de la forma canónica a la estándar. Bueno, hay una reglita para hacer esa transformación que la tienen que aprender. Cuando una restricción tiene un símbolo de menor o igual, lo que se hace es agregar una variable de holgura. Se llama variable de holgura, que es como un sobrante. Si hay una restricción de igual, como en este caso, lo que se hace es agregar una variable artificial. Y si hay una restricción de mayor o igual, lo que se hace es agregar una variable de excedente más una artificial. Entonces, restricción número 1 es de menor o igual, entonces se agrega una variable de holgura. Listo. Más S1. Y ahora sí, ya no es más una desigualdad, es una igualdad, igual a 320. La restricción 2 es de igual, entonces se agrega una variable artificial, más A1 igual a 0. La de mayor o igual se agrega una variable de holgura más una artificial. Entonces, menos S2 más A2 igual a 0. Y lo último, de menor o igual, se agrega una variable de holgura más S3 igual a 1500. Bueno, todas estas variables que ingresaron también se representan en la función objetivo.
Pero como esta función eran beneficios, estas variables no generan beneficios, entonces las holguras tienen y las variables de excedente tienen coeficiente 0. Ahora vamos a ver qué pasa con las variables artificiales. Las variables artificiales son necesarias para desarrollar el método simplex, pero a su vez necesitamos eliminarlas lo antes posible. Entonces se le pone un coeficiente m, que es un valor gigante y que hace todo lo contrario a lo que quiere la función objetivo. Es decir, si yo estoy en una función objetivo de maximización, lo que quiero es maximizar un beneficio. Entonces la m lo que va a hacer es minimizármelo al máximo ese beneficio. En cambio, si yo tengo un ejercicio de minimización, que yo quiero minimizar un costo, la m lo que va a hacer es maximizar al máximo esos costos. Entonces recuerden que la m hace lo contrario a lo que pide la función objetivo. Por eso, en este caso en que la función es de maximización, la m tiene un valor negativo. Bueno, pasemos a explicar qué representan las variables de holgura y las variables de excedente. Tenemos nuestro ejercicio con las nuevas variables. ¿Y qué significan? Esto hay que definirlo así como definimos las variables xc, que significa cantidad de cerámicos a producir en el periodo. Bueno, las variables de holgura y excedente también tienen su significado. Y la variable S1, que es variable de holgura, significa horas de mano de obra no utilizadas en el periodo. Si se fijan, la sumatoria de todas estas horas tiene que igualar a 320 horas. Si la solución no necesita igualar a 320 horas, consumirlas todas, la S1 lo que va a tomar es el valor de las cantidades de horas que me están sobrando. Y va a completar los 320 y así se va a dar la igualdad. Bien, S2 es una variable de excedente. Bueno, ¿qué significa? La cantidad de producción de tejas que supera el mínimo del 15% del total del periodo. Bien, si recuerdan, esta restricción provenía de este formato, que decía que XC tiene que ser como mínimo el 15% de la producción total. Bien, si XC supera ese mínimo del 15%, bueno, lo que va a hacer esta variable de excedente es tomar ese excedente para restar y lograr la igualdad a 0. Entonces, por eso es la cantidad de producción que supera el límite de mínima, de una forma genérica. Finalmente, S3 es una variable de holgura, entonces similar a esto. Es horas de mano de obra no utilizadas. Acá serían cantidad de cerámicos no realizados o cantidad de cerámicos que faltan para llegar al máximo de 1500 unidades. Entonces, si recuerdan, acá había un máximo de 1500. Si yo hago menos, esto va a ser lo que falta para llegar a la igualdad de 1500. Y A2 y A3 son las variables artificiales y no tienen ningún significado. Bueno, ahora que conocemos el significado de las variables, podemos pasar a realizar el algoritmo simplex. Bueno, aquí tenemos la forma canónica del problema y aquí tenemos la forma estándar del problema, donde ya agregamos las variables de holgura, excedente, artificial y holgura. Acá a la m, como yo tengo que agregarle un valor para que Excel pueda trabajar, le ponemos un valor de 10.000, que vendría a ser un valor grande para el problema que estamos manejando. Esta tabla está organizada de la siguiente forma. Acá están las variables de la función objetivo y acá están los coeficientes de las variables en la función objetivo. Acá están las variables de las restricciones y acá están los coeficientes de las variables en las restricciones. El primer paso es pasar estos coeficientes a la tabla de simplex, que vendría a ser todo este bloque. Entonces copiamos tal cual los valores que están aquí, los copiamos aquí. Por ejemplo, acá menos 1, menos 1. Y donde no hay nada, va a 0. Listo. Ahora, los coeficientes del lado derecho son los que van
en la columna de solución. Ven, 320, 0, 0, 1500, tal cual. Luego tenemos la columna que es el nombre de la variable que está en la base. Esto se llama la base de la solución. Y estos son los coeficientes de los valores de estas variables que tiene en la función objetivo. Estos valores que a su vez están acá. Y donde la m ahora vale menos 10.000. Entonces, una vez que tenemos los coeficientes cargados, empezamos a determinar cuál es la variable que arranca como solución básica inicial. Bien, presten atención. Aquí lo que necesitamos es tener 4 columnas que tengan un 1 y todo el resto 0. Y un 1 positivo, no un 1 negativo. Entonces, miren, esta es una columna, esta es la otra y esta es la otra. Y a su vez, los unos tienen que completar la matriz en diagonal, digamos. Tiene que haber un 1 para esta, un 1 para esta, un 1 para esta y un 1 para esta. Así, cuando tenemos nuestra matriz identidad, se llama, ahí vamos a identificar cuál es la variable que entra. Entonces, en esta, en la restricción 1, la variable que entra es la holgura S1. En la restricción 2, la variable que entra es la restricción, la variable artificial, que también se la denomina como R a las artificiales, aquí. En la restricción 3, la variable que entra no es la que tiene menos 1, sino la que tiene el 1, es la R2, y finalmente la variable que entra aquí es la holgura S3. Perfecto. Entonces entraron todos los unos que están en nuestra matriz identidad. Bien, ¿qué sigue ahora? Vamos a realizar una serie de sumatorias y multiplicaciones. Arrancamos por la columna de la solución. ¿Qué hay que hacer? Es la sumatoria de el valor de la solución por el coeficiente de la variable. 0 por menos 1000, 0 por menos 10.000, 1500 por 0. Bueno, esta primera solución da 0. En Excel se llama suma producto, es una función más simple que hacer la sumatoria de las multiplicaciones de cada una de las celdas. De la misma forma que hicimos recién la sumatoria de todos los productos, hacemos para la columna de X1 lo mismo. Entonces, el valor de la celda por el valor del coeficiente, la celda por el coeficiente, la celda por el coeficiente. Así nos da un valor de menos 8500 en este caso. Luego aquí también hacemos los valores de la columna por los coeficientes y así sucesivamente hasta llegar finalmente a R2, donde hacemos la sumatoria de los productos. Bien, tenemos el cálculo hecho hasta aquí. Ahora falta que hagamos el famoso CJ menos ZJ. ¿Qué es? Acá ven que se llama CJ, el coeficiente de la variable en la función objetivo. Bueno, es el valor de CJ menos el valor de ZJ. Entonces queda 0,4 menos, en este caso, 8.500,40. Aquí queda 8.000 y todos los valores que quedan. 0, 0, porque estos son menos 10.000 más menos 10.000. Entonces queda menos 10.000 más 10.000, igual 0. El método simplex, ¿qué nos pide? Que identifiquemos, en el caso de maximización, es distinto al caso de minimización, en realidad es lo opuesto. En el caso de maximización, el valor más positivo de todos los CJ menos ZJ. El valor más positivo de todos y más grande es 8500,50. Entonces esto marca qué variable es la que entra y es la que puede maximizar a Z en la mayor cantidad. Todos maximizan a Z, pero esta es la que más maximiza a Z. Si se tratara de un ejercicio de minimización, buscaríamos el valor más grande negativo, porque sería la que mayor nos minimiza el costo de Z. Entonces, por eso les digo que es lo opuesto. Bueno, en este caso el más grande. Ok. Entonces, ya sabemos que entra X2. Podemos marcar la columna como columna pivot, se la llama. Y ahora tenemos que definir
qué variable es la que va a salir de la solución. ¿Cómo se logra identificar eso? Bueno, haciendo la operación de la columna tita. ¿Cómo es la operación de la columna tita? Es el valor de la columna solución, siempre va a ser el valor de la columna solución, sobre, o sea, dividido el valor de la columna pivot, que estos valores se llaman tasas de sustitución. Ya en análisis de sensibilidad vamos a ver por qué. Entonces, 320 dividido 0,06 nos da 5033. Después 0 sobre 1000 nos da 0, 0 sobre menos 150 nos da 0 y 1500 sobre 0 nos da error. Listo. Aquí siempre tenemos que elegir el menor valor que nos haya dado. Este cartelito me recuerda que tengo que decirles que siempre se escoge el menor, siempre, sea un problema de maximización o de minimización. Y solamente se tienen en cuenta los valores positivos o ceros. No valen los valores infinitos, como este, o negativos, si hubiera una división por un valor negativo. Bien, siempre el valor menor son los positivos o ceros. Bien, en este caso tengo dos. Bueno, acá no hay una fórmula para elegir cuál conviene más, elegimos cualquiera al azar. Yo en este caso elegí el de arriba. Bien, entonces esto es la fila pivot que se llama. Y me indica que la variable que sale es R1, la artificial 1. Que es lo mejor que nos puede pasar, empezar a eliminar las artificiales de la solución. Bien, ya terminamos de desarrollar nuestra primera tabla de simplex. Ahora seguimos por la segunda. El algoritmo se basa en hacer una secuencia de tablas hasta que llegamos a un momento que encontramos el valor óptimo de la solución. Bueno, ¿cómo vamos a ver que llegamos al valor óptimo? Cuando todos estos valores sean negativos o cero, para el caso de maximización. ¿Qué va a pasar entonces para el caso de minimización? Todos los valores van a ser positivos o ceros. El contrario, perfecto. Entonces, ¿son todos negativos o cero? No, tenemos muchos positivos. Listo, entonces no es la solución óptima. Z es el resultado del ejercicio. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aparece lo que se llaman las operaciones elementales de fila. ¿Qué son las operaciones elementales de filas? Son una serie de cálculos que siempre son iguales y que nos van a transformar los valores del cuerpo de la tabla de simplex. Bien, apenas terminamos la primera tabla, sabemos que nuestro primer objetivo va a ser convertir a la columna pivot en todos ceros y un 1. ¿Cuál va a ser el 1? La celda pivot, la intersección de la fila y la columna pivot. Listo. Entonces yo tengo que hacer una operación sencilla para que obtener el 1 aquí. ¿Cuál sería la función que me haría un 1 aquí? Bueno, en este caso ya tenemos un valor, pero si tuviéramos un valor 10 sería dividir por 10. Entonces, en este caso, la función elemental de fila es la fila 2. Fíjense que ahora estas son las restricciones originales y estas son las restricciones primas, que son las procesadas. Bueno, es la fila 2 original dividido 1. Bien, entonces aquí la fila 2 dividido 1. Nos queda el mismo valor de la fila anterior. Por eso yo acá le puse una función de igual. Me copia el valor de la fila 2. Listo. Ahora que yo tengo mi 1 en esta columna, tengo que obtener los ceros en las filas restantes. Bueno, empecemos por la primera. ¿Cuál es la operación elemental de fila que le digo que es siempre igual y que nos permite obtener el 0? Sería así. Es siempre igual. La fila 2', la fila 2', por el valor contrario
que tengo aquí en la columna pivot, fila 2' por el valor contrario, más el valor de la fila 1. Entonces, más el valor de la fila 1 si yo hablo de esta celda. Si yo hablo de esta otra celda, es este valor. O sea, en este caso es L27, que es el valor de la fila 2', menos, o sea, multiplicada por la inversa del valor que está en la columna pivot, o sea, 0,06 menos 0,06, más el valor de la fila 1. Esto nos da 320 acá nos da 0,05 y acá nos da el 0, porque es 1 por 0 menos 0,06 más 0,06, entonces da 0. Bien, así para todos los valores, hasta este último, que es este valor, por 0,06 más 0 acá arriba. Bien, listo. Ahora tenemos que hacer el 0 de esta otra fila. Bien, les digo que siempre es la misma fórmula. La fila 2' multiplicado por el valor contrario al que está acá en la columna pivot, que acá dice menos 150, entonces acá tiene que ser el valor contrario, entonces por 0,150 más el valor de la fila 3. Vamos a ver la fórmula. Entonces tenemos el valor de la fila 2 multiplicado por el contrario del valor de la fila pivot, que este nunca cambia, entonces 0,15 positivo, más el valor de la fila 3 original, más el valor de la fila 3 original. Listo, entonces está así, acá tenemos un 0, entonces el valor de la fila 2' por 0,15 más el menos 0,15, 0. Así sucesivamente hasta el último. Bien, ahora llegamos al último, que si se fijan, acá en la columna pivot ya tenemos un 0. Entonces no tenemos que hacer ningún cálculo en realidad, tenemos que copiar los mismos valores que están acá. Entonces ya ahí procesamos todas las restricciones y obtuvimos nuestra columna de ceros y 1. Ahora, ¿qué pasa acá? Dijimos que entraba x2 y salía r1. Bien, entonces acá entró x2, tenemos que actualizar el valor de x, el coeficiente de x2, que es 0,5. Si ven, 0,5. Entonces ya lo actualicé. Y ahora tenemos que empezar a hacer los cálculos igual que ya los hicimos acá arriba. La suma producto. Bien, entonces tenemos este cálculo ya realizado. Ahora falta que hagamos este cálculo CJ menos ZJ, que es CJ menos ZJ, todos igual, y vemos, evaluamos, ¿son todos negativos o cero en este caso de maximización? Bien, no. ¿Quién es el más positivo? Bueno, 8540 es el más grande de todos. Entonces la variable que entra es x1. Una nota para que tengan en cuenta cuando desarrollen a mano el ejercicio es que acá puede haber una combinación de letras y números que diga 1 más 2m, que la m proviene del valor de la variable artificial. Acá puede haber valores con m. Bien, entonces el valor más grande va a ser el valor que tenga la m, o la celda que tenga la m más grande, o sea, en este caso positiva, en el caso de minimización negativa, porque es un valor gigante, no importa el número que esté al lado, el valor de la m es el que manda, la m más grande es el que determina qué variable entra. Listo, entró x1, marcamos columna pivot. Ahora se repite todo, tenemos que hacer el cálculo tita. Entonces el valor de la columna solución dividido el valor de la tasa de sustitución. Bien, entonces tenemos todas estas divisiones. De aquí esta no es válida y las otras sí. Bueno, ¿cuál es el valor menor? Siempre el valor menor, sea de maximización o minimización, este. Bien, entonces
La fila pivot nos indica que la variable que sale es R2, la otra artificial. Por lo general siempre salen primero las artificiales. Listo. Ahora se repite el ciclo una y otra vez. Volvemos a procesar las restricciones con las operaciones elementales de filas. Obtenemos nuestra columna pivot en formato de 0 y 1. ¿Quién va a ser el 1? La celda pivot. Listo, lo procesamos. Ingresamos la variable, ingresó x1, le ponemos el coeficiente que corresponde a x1, que es 0,40, y volvemos a hacer la sumatoria producto, y volvemos a hacer la resta cj menos zj, y volvemos a controlar si tenemos valores todos negativos o 0 para el caso de maximización. Y vemos que todavía tenemos un valor positivo. Bien, este ejercicio nos queda determinar cuál es la variable que sale, ¿verdad? Bien, las divisiones, la variable que entra es x3, esta es la columna pivot. Listo, hacemos las divisiones de la solución sobre las tasas de sustitución y tenemos estos dos ceros. Podemos elegir cualquiera de los ceros, pero en este caso lo que sucede es que entra en un ciclo que no termina nunca y que les voy a mostrar acá. Esta es la misma tabla que estábamos viendo recién. El resultado de esta tabla es entre x3 y sale x1 o x2. Bien, en la siguiente tabla la solución es entre x1 y sale x3. Ahora vuelve a salir x3. Después en la siguiente tabla entra x3 de nuevo y sale x1 o x2. Y así sucesivamente está entrando y saliendo x3 y no termina más el ejercicio. Entonces cuando vemos que empieza a suceder eso, es que entró en un ciclo. ¿Y cómo se hace para romper ese ciclo? Es elegir el siguiente menor de las divisiones de tita. En este caso el siguiente menor es 1688. Entonces la variable que sale va a ser S1. Listo. Volvemos a hacer todo el ciclo, procesamos las filas con las operaciones elementales de fila. Bueno, entonces salió S1, entró X3. Actualizamos el valor de X3 acá, que es 1.2. Hacemos la sumatoria de producto, hacemos CJ menos ZJ y verificamos. ¿Existen valores positivos? Sí, todavía no es el óptimo. Bueno, entonces volvemos a calcular quién es el valor que sale. Acá tenemos, ¿ves?, un negativo. No valen los negativos, solamente los mayores a 0. Bueno, el más chico, siempre el más chico, 1000. Listo, ¿quién sale? S3. Ok, bien. ¿Quién entra? S2. Bien, entonces entró S2, le pongo el valor del coeficiente S2, que es 0. Listo. Procesamos todas las filas con las operaciones elementales de fila y hacemos el cálculo suma producto. Acá está una por una y hacemos el resta CJ menos ZJ y controlamos finalmente. ¿Todas son 0 o negativas? Sí, son todas ceros o negativas. Entonces hemos llegado a la solución óptima. Bien, ¿cómo se interpreta esta solución? Estas son las variables de la base, las variables básicas de la solución. ¿Qué valores tienen esto? Entonces las resumamos en esta tablita. X1 tiene un valor de 1500, X2 de 414, X3 de 1380. S1, todas las variables que no estén en la base valen 0. Entonces si uno no está en la base vale 0. S2 si está en la base y vale 1006. Recordemos que S2 es la cantidad de tejas que supera la producción del mínimo del 15% de la producción. Así que esto significa que hemos superado en 1006 unidades el mínimo de producción que nos habíamos fijado. S3 no está en la base, vale 0.
R1 y R2 muy importante que no estén en la base y valgan 0, porque si no el ejercicio sería no factible. Y la respuesta del valor del beneficio es 2463,25, que es el valor de Z. Yo acá tengo una advertencia. Estas tablas que hicimos recién son muchos cálculos. Entonces, si no utilizamos fracciones, tenemos que utilizar 3 o 4 decimales para que no se genere un error muy grande, porque se empieza a generar una bola que acumula errores. Fíjense, yo hice el cálculo exacto y el cálculo, como lo hice acá, con números, con 3 decimales. La diferencia que hay es de 5.1 valores, o números, o puntos, que parece poco si fuese pesos, si estamos hablando de 2.500 pesos o 2.463, bueno, parece poco, pero yo acá les pongo una pregunta. Supongan que son kilos de oro la respuesta. Bueno, 5 kilos de oro es mucho. Entonces traten de resolver con valores exactos. Acá tengo el ejercicio hecho todo con fórmulas, nada de números. Entonces uso los valores totales con todos los decimales. Bien. Bueno, finalmente podemos hacer este control para verificar que está todo correcto, que es reemplazar, ahora sí, los valores de x1 por lo que nos dio en la solución. Entonces 1500 x1 por 0,4, que es su coeficiente, los 414 por 0,5, que es el coeficiente, y así sucesivamente. La multiplicación y suma de todo esto nos da los 2463,25, que es lo que está acá. Bien, y luego también hacemos el reemplazo de las x y multiplicamos por los coeficientes en las restricciones, o sea, vendría a ser esto, la sumatoria producto de todos estos valores, y nos tiene que dar igual a 320 lo que está de todo este lado. Como ven que hay error por el redondeo, es muy similar, pero no es igual. Acá nos tenía que dar 0, acá nos tenía que dar 0, y acá nos tenía que dar 1500, que nos dio correcto, así que pueden ver que cumple con todas las restricciones esta solución que encontramos en la tabla simplex. Lo mismo sucede si reemplazamos en el problema original. Bueno, si controlamos la suma producto de la función objetivo en el original, nos vuelve a dar el mismo z, y si comprobamos las restricciones, hacemos la suma producto, y en este caso nos tenía que dar menor o igual a 320, nos da casi, nos da supera un poco por el efecto del redondeo. Acá nos tenía que dar 0, casi logró el 0. Acá tenía que dar, bueno, mayor o igual a 0, da mayor o igual a 0, y acá tenía que dar 1500, da 1500, así. Bueno, ¿qué más necesitan saber? Que el simplex puede tener múltiples soluciones, puede ser un simplex no acotado, o sea que tiene infinito, el resultado tiene infinito. Simplex degenerado, que significa que en la base tiene un valor 0, o sea que acá hay un valor 0, y el simplex no factible, que no tiene solución. Bueno, ¿cómo identificamos un valor simplex que tiene múltiples soluciones? Bien, una solución óptima de simplex que tenga un 0 en una variable que no está en la base, como este x1, fíjense, no está en la base, y esta es la solución óptima, significa que x1 puede entrar a la base, podemos seguir operando y meter x1, y va a ser una solución óptima que también es válida y que no va a modificar este valor de z. ¿Se recuerdan que esto incrementaba el valor de z? Bueno, como incrementa en 0, la solución no se modifica. Entonces ocurre cuando la solución óptima está en un tramo y todas estas soluciones que están en este tramo tienen el mismo valor. Entonces son válidas todas y son óptimas todas. El otro caso de simplex es el no acotado. Vean este ejemplo. El espacio de soluciones va para allá y va para allá. ¿Cuál es el espacio de soluciones compartido? Este. Y se va hasta el infinito para arriba. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta en un simplex que tenemos este tipo de problemas no acotados? Bueno, nos damos cuenta cuando
en la variable, cuando queremos calcular la variable que sale, todos los titas son ceros, negativos o infinitos. Acá tenemos todo negativo, cero o infinito. Eso significa que la variable que entra, en este caso la variable que entra, hace crecer infinitamente a z, o puede hacer crecer infinitamente a z, que es lo que vemos acá. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de un simplex con solución degenerada? Bueno, si leemos acá, nos dice que cuando hay un empate en las variables que salen, significa que en la siguiente tabla, uno más variables serán variables básicas serán igual a 0. En este caso, la que sale hay un empate de 2 y 2. Bien, entonces en la siguiente tabla va a aparecer una solución básica con valor 0. Si volvemos a nuestro caso, tenemos en la primera tabla un empate de las variables que salen, y fíjense, en la segunda tabla tenemos valores en la base que tienen 0. Entonces, si esta fuera la óptima, esta sería una solución degenerada. Y finalmente, simplex no factible. Cuando en la solución hay una variable artificial. Entonces, significa que es un problema no factible, es decir, que no hay un espacio de soluciones compartido. Esta recta va para allá, el espacio de soluciones, y de esta recta para allá. Entonces, en este espacio no hay ningún espacio que sea compartido. Entonces, un problema no factible. Bien, entonces, para finalizar, les recomiendo que vayan a este sitio, simplexphp.com. Les permite resolver problemas de programación lineal sin instalar ningún programa en la PC. Tienen el método gráfico, pero cuando es un problema de dos soluciones, o tienen un método, o tienen uno para infinitas, bueno, infinitas no, pero para muchas. Puede ser de 4 variables, 4 restricciones, o 4 y 5, lo que sea. Ustedes ponen eso, ponen el objetivo, maximizar, minimizar, los valores, los coeficientes de las variables, los coeficientes de las variables en las restricciones, los signos, de este lado dejan solamente números, y ponen continuar. Y ahí les va a preguntar si lo quieren resolver paso a paso, le van dando paso a paso y te va mostrando cada una de las tablas, o si quieren ir al final, le ponen ir al final y te muestra la solución. Está muy bueno para comparar si la solución que ustedes obtuvieron es la solución que resuelve PHP Simplex. Luego tienen para bajar el software Lindo, que en su versión libre es suficiente para los ejercicios que tenemos que hacer. Tiene un lenguaje de programación muy simple, muy similar al que venimos utilizando en los ejercicios. Y tienen también el WinQSB, que sirve para muchos otros temas que vamos a ver en investigación operativa, pero tiene el problema que solamente se instala en Windows 32 bit. Bueno, espero haber sido claro, que les sirva para hacer sus ejercicios. Yo voy a subir este Excel a ustedes para que tengan el ejemplo. Y espero que resuelvan todos los ejercicios y hagan consultas de los cuales vean que no les está saliendo el resultado o vean algo raro. Bueno, espero que les haya sido útil este video y estamos en contacto.